Hola, buen día. Bueno, esperemos que hoy se pueda eh, transmitir sin inconvenientes. Bueno, vamos a esperar 2 minutos que se conecte más gente. Como siempre les digo, avísenme si si se ve bien y se escucha bien. Eh, la idea que teníamos para hoy era que ustedes vayan preguntando y trabajar en función de las preguntas de ustedes. Eh, Esperamos un ratito que se puedan conectar más, como habitualmente empezamos 12:10 siempre, así que... eh, bueno, bárbaro, esperemos que funcione bien. Acá estoy leyendo los saludos de ustedes y los comentarios. Eh, ¿Pudieron, eh, pudieron leer, ver los videos sobre Derrida y leer el texto? Mi idea era un poco tratar de escuchar las preguntas de ustedes para ver qué podíamos remarcar o rever de esos videos que les mandé, ¿no? Si alguien quiere ya enviar una pregunta, empezamos. Bueno, bueno, acá veo comentarios que me dicen que el texto les resultó más complicado y los videos un poco más claros. Eh, eh, bueno, sí. Espero que me envíen alguna pregunta, si no les recomento algunas cosas que me parecen importantes del texto. Eh, en relación podríamos ampliar algo más allá de esto que eh, quizás les aclare un poco más. Cuando él plantea la cuestión de estructuralidad de la estructura del juego, eh, está planteando también lo que él va a teorizar como estructura, que eh, él va a plantear que, digamos, antes de pensar casi, va a haber un juego de escrituras que nos permite empezar a producir sentidos. Ese juego de escritura tiene que ver con un funcionamiento parecido a la memoria freudiana, en el sentido que hay un grupo de huellas que funcionan siempre
interrelacionadas, una huella, otra huella, y ese juego o relación siempre, bueno, supone que no hay un cierre, sino que hay una siempre incesante, ¿no? Entonces él va a teorizar un poco la idea de que, vamos a llamarlo así, lo fundante es la lectura, ¿no? Así como ustedes van a ver que, o ya han visto que acá en la palabra y el lenguaje es lo primordial, Derrida privilegia la escritura como ese juego de marcas que es escriturario hablado, ¿no? Acá veo una pregunta que me envían, dice. Acá me pregunta Camila que en el video dice una frase que tenemos que someter a las leyes del juego para poder pensar en lo que hacemos y que cuando ponemos un centro se trata de pensamiento. En el sentido que cuando tenemos una estructura y le ponemos un centro, tratamos de darle una coherencia al sistema que sea inmodificable y frenamos ese juego incesante que siempre va a decir una nueva significación y va a introducir algo distinto en esa coherencia, decir algo que no estaba pensado o que no estaba dicho, ¿no? La idea entonces es que el centro trata de fijar el incesante de producir nuevas significaciones, ¿no? Que se entienda esto. A ver, hay otra pregunta acá. Que es la signo y la ligación con el presente. La idea del presente que tiene Derrida es que cuando conscientemente, por ejemplo, decimos algo, sabemos el sentido de lo que estamos diciendo y que en un presente simple podemos entender todo y comprender todo o saber en todo caso si digamos un centro al sistema, saber cómo va a funcionar ese sistema y cuál, anticiparnos un poco a la significación que se va a producir. Entonces, lo que va a plantear Derrida es que en la medida en que se produce el juego, esto que estamos diciendo va a adquirir un sentido que no podemos calcular previamente. Vamos a necesitar, digamos, tiempo para decirlo así, desde el futuro resignificar eso que escribimos, que dijimos al principio. Yo les decía que es la idea de retroactividad freudiana, de modo. El trauma no produce efectos cuando es vivido, sino cuando es recordado de un síntoma. En ese sentido, el momento del trauma, si fuera un momento que produciría efectos, ahí sería un presente simple. Pero es que hay que recordarlo desde para que esa escena se constituya en traumática. A lo mejor una escena anodina no produce ningún efecto, pero uno la recuerda o cuando uno la sueña, adquiere retroactivamente ese traumático, ¿no? Esa sería entonces la idea de un tiempo que no es el del simple. Entonces Derrida lo lleva a este trabajo de las huellas y dice, una huella sola no puede ser separada de las demás y se necesita un tiempo, venga otra huella para resignificarla para que podamos producir significación. Acá hay otra pregunta que me hace Camila, es la misma Camila de antes.
es, a ver, eh, sobre juegos de... El juego de la estructura sería un poco el poner en marcha las leyes de la y ver esta cuestión que la significación puede ser sustituida por una nueva significación. Cuando él analiza los mitos, por ejemplo, eh, en Levi-Strauss él dice, bueno, que un mito cuenta o sustituye, en pensarlo en términos más freudianos, a otro mito. Sería como, ese es el juego de la estructura. Es como que especie de sustitución incesante. Nunca está dicha la última palabra ni la primera en ese trabajo de sustitución. Entonces el juego de la estructura es que permanentemente va a haber un sentido que es sustituido por otro y por otro, y eso no tiene un cierre. Si le ponemos un centro, tomamos un elemento y lo retiramos de ese trabajo de sustitución y parece que ese elemento podría garantizar el sentido de todos los demás elementos del sistema. En ese sentido, bueno, hay algo que dentro que fue pensado como adentro y fuera de la estructura, porque el mismo juego de la estructura no lo tocaría, por eso es la estructura. Eh, sería pensar como que, bueno, el, el centro frena ese juego, les vuelvo a repetir esto. Y el juego es un poco el modo en que funciona la estructura para Derrida, ¿no? En ese eh, acá hay otra pregunta que tiene que ver con esto. La estructuralidad de la estructura es justamente lo mismo que el juego, casi esta idea que como momento que tenga un valor en sí mismo, sino que tiene que constituirse en relación a los otros elementos de la estructura. Permanentemente va a haber esa diferencia entre los elementos que es una diferencia incalculable que siempre produce algo novedoso. Entonces, la estructuralidad de la estructura o el juego de la estructura sería el juego o sería el juego de las diferencias, concretamente. Sería esas diferencias entre los elementos que siempre produce dos o algo incalculable. A ver si ustedes van entendiendo, vuelvan a preguntar si les comento entonces. El juego, el término de la estructura, hace referencia entonces al trabajo propio de la estructura, como lo piensa Derrida, la estructura sin centro, ¿no? Acá me preguntan si a partir del estructuralismo, Flor me pregunta, a partir del estructuralismo empieza a surgir este problema de centro. Sí, lo que plantea que esta idea de centro empieza a ser cuestionada. Él cita tres autores: Freud, con la idea de, bueno, que el inconsciente no está manejado por la conciencia y no podemos plantear un centro para el funcionamiento del inconsciente. Y que no hay uno, digamos, que explique el rollo o el funcionamiento de la estructura. Entonces lo que empieza a surgir el estructuralismo es que ante la ausencia de origen, que origen es otro de los nombres del centro, según Derrida,
ausencia de origen, todo se transforma en discurso, dice Derrida. Las ciencias humanas empiezan a plantear el tema este de que se pueden analizar como un sistema o una estructura, fenómenos sociales, fenómenos culturales, la literatura, las relaciones de parentesco, como si fuera un lenguaje, pero fundamentalmente la idea de discurso es con que no podemos encontrar un otro que organice a ese discurso, ¿no? Por eso también la historia empieza a pensarse como discontinuidad, en el que se funda una estructura por determinados acontecimientos que son azarosos. Y bueno, a partir de que se consolida algo como una podemos empezar a hacer un análisis, pero bueno, esa estructura no es definitiva, estar sometida al propio de los cambios que ponen las leyes que organizan ese curso o esa estructura, ¿no? Pero volviendo a la pregunta que me hacía Flor, la idea central sería que hay que entender por discurso esta idea de una estructura sin centro, ¿no? Luego propio estructura, pero sin una determinación definitiva, podríamos decir. Quizás lo que hacemos un corte en un momento determinado y la describimos sincrónicamente, pero después esa estructura sigue produciendo algo novedoso, ¿no? Yo les decía, cuando hablamos de sincronía y diacronía, no sé si con ustedes o con la comisión del jueves, les daba el ejemplo de la... Ustedes pueden pensar en sincronía, que las reglas del juego de ajedrez, bueno, cómo se mueve cada pieza, lo que tiene cada pieza, y si ustedes en la diacronía empiezan a jugar, pueden calcular más o menos, cuando juegan con la computadora, viendo todas las posibilidades y pueden calcular el desarrollo del juego. Y estaríamos en una estructura, si ustedes quieren, central. Lo que pasa en las estructuras sin sería que no podemos calcular cuál va a ser siempre la próxima jugada. Hay algo indeterminado. Cuando jugamos con la máquina estamos en una estructura centrada y la máquina puede calcular mejor que nosotros todas las posibles movidas en el ajedrez. En cambio, lo que empieza a plantear Derrida es que en las estructuras el centro, lo que está en juego es que no hay cálculo de qué va a pasar, ¿no? Acá tiene, espero que lo esté entendiendo. Acá veo otra pregunta. Alguien pregunta por la finalidad de para qué estamos dando esto. La idea es que, bueno, ustedes están contenidos del plan de estructuralismo y por estructuralismo, y a partir de esto ustedes pueden empezar a pensar cómo fueron armando y estructurándose tanto la psicología, el psicoanálisis, como muchas ciencias sociales, ¿no? La idea sería que vamos a ver más adelante, por ejemplo, cómo Lacan leyó a Freud muy brevemente, lo vamos a ver, pero cómo leyó a Freud con la idea significante y cómo pensó la estructura. Y cómo en Freud se va dando justamente esta posibilidad de pensar que el inconsciente es un sistema que funciona y no tiene centro. Ustedes estarán cansados de escuchar el descentramiento del sujeto. Bueno, esto en Freud tiene la idea de
sí, con la idea de consciente que no vamos a poder calcular, y eso es lo que vamos a tener que ir pensando. Eh, que vamos a ir desarrollando en las clases es que algo de la lectura vamos a pesquisar en Freud, vamos a ver cómo se aproximó Lacan a esta idea de estructura, y vamos a ver también en Castoriz en relación a esto de lectura. Sería la clase que viene. Yo tenía pensado ya darles, que es lo que vamos a hacer, una idea de pensar la estructura en Freud. Yo algo les anticipé cuando Freud habla del principio del placer y después tiene que decir que hay un más allá del principio del placer. Se topa de alguna manera con este problema de que no hay centro, porque un principio justamente es algo que se queda como inmodificable a lo largo del razonamiento. Freud tiene que decir, bueno, está el principio del placer, pero hay algo que está más allá, algo que no alcanza a ser pensado por este principio, y es ahí donde nos encontramos con el principio del placer, la expulsión de muerte, y con esta idea de que el inconsciente es un tema centrado, ¿no? Esa es de las cosas que estamos viendo. Y después la idea es ver cómo, entonces en esta materia que tiene que ver con la epistemología, cómo se relaciona el psicoanálisis con la ciencia, qué postura Freud en relación a eso, qué postura tiene Castoriadis, qué postura, como para que ustedes tengan una dimensión de lo que dijo Foucault, que es como casi el autor del siglo que más influyó en todos estos temas, de cómo ubicó al psicoanálisis y cómo pensó, digamos, la psicología también en relación a todos estos problemas, ¿no? Esa es la idea. Es como en la parte de la materia ubicar un poco esta problemática epistemológica y fundante casi también de todo lo que pasó en relación a la dimensión que tuvo el psicoanálisis y la idea de estructura en relación a la ciencia, ¿no? Acá me dice que van tomando un poco de dimensión. Lo que cuesta al principio hasta que tomamos una visión más general de lo que vamos dando, sí, encontrar la lógica que guía un poco las clases y el programa, ¿no? Que en el programa nos vamos a encontrar que íbamos a hacer algunos cambios, pero con todo esto de la pandemia, bueno, no pudimos concretarlos en lo escrito, ¿no?, del programa. Pero bueno, entonces la idea más o menos ir viendo cómo estos planteos de estructuras también venían, influenciaron fuertemente cómo se empezó a pensar el psicoanálisis, ¿no? Tanto sea para tomar algunas cosas o para diferenciarse de esos planteos, ¿no? Y la idea es que ustedes puedan, después de ver varios autores, poder comparar justamente un autor con otro, que planteó Freud, que planteó Castoriadis, que planteó, que no es, pero bueno, cómo es su pensamiento en todo esto, ¿no? Y el texto de Derrida es un texto ya, porque casi que se lo pone como esto que marcó al posmodernismo, perdón, al postestructuralismo. Bueno, si quieren seguir contando sobre lo que vimos, no sé si fue claro esta explicación más general. Esta es la idea de ver entonces cómo toda esta problemática del estructuralismo influyó en la psicología y en el psicoanálisis fundamentalmente, ¿no? Y cómo muchas de las cosas que ustedes están viendo en la facultad tienen la base en todo esto, ¿no? Cuando ustedes vean el tema de
la falta en Lacan, la falta tiene que ver justamente con que no hay un centro para la estructura. Bueno, va andando bien, esperemos que no se corte. ¿Tienen alguna pregunta más? Aunque ya hayamos dicho, porque algo sobre lo que piensan, estos temas siempre son o por ahí uno cada vez que lo vuelve a pensar le encuentra alguna vuelta más, ¿no? Bueno, no sé si no veo más preguntas, a ver si. Bueno, acá me comentan que se ve bien, ¿no? En relación a lo mejor lo que van a ver o lo que puede, bueno, cómo pensó él. Eh, la cuestión de la energía en función de definir internamente las reglas de una, él va a plantear la arqueología de ver, bueno, cómo socialmente se van cuestiones para que un objeto sea objeto de estudio y en ese sentido es una visión, si ustedes quieren, más teniendo en cuenta todo lo crucial para definir una ciencia, ¿no? La epistemología se centra más en las internas a la ciencia, ¿no? Eh, a ver, porque eso es interesante para pensar el tema de la salud mental también. Vamos a ver que cuando veamos la salud mental, uno lo puede pensar, bueno, en términos zoológicos exclusivamente, o puede darle una dimensión social, cómo se trató a la locura en distintos momentos históricos, y eh, qué de lo social influye en lo cultural para definir a la locura, ¿no? Acá me preguntan si, nuevamente por este tema de la presencia plena. A ver, vamos a tratar de explicarlo desde otro lado. Por ejemplo, desde la lingüística, la relación entre significante y significado, si pensamos que habría una relación unívoca justamente entre un significante y un significado, y que cuando uno dice, por ejemplo, la palabra escritorio y pensamos en el escritorio, ahí directamente tenemos en ese presente simple la idea de escritorio. Va a plantear de entre el significante y el significado no hay una relación unívoca, ¿sí? Vamos a tener que pensar que en el significante hay todo un grupo de diferencias que no podemos captar en el presente simple. Tenemos que esperar que se produzca el juego de la diferencia para poder asociar la palabra a una significación. Es como que si pensamos que significante remite unívocamente a significado, ahí hay un tiempo cero. Y en ese, inmediatamente sabemos cómo es esa relación. Lo que plantea Derrida es que transcurrir de algún modo un tiempo, que puede ser 2 segundos o mucho más, pero que tiene que forma parte de algún modo, o tenemos que esperar algo para que se produzca la significación. El presente simple sería la inmediatez,
y lo que vamos a pensar cuando tenemos una huella, tiene que haber otra para producir la significación. En términos más psicoanalíticos, el paciente está hablando en el diván y eso que dice va a tener un sentido cuando el analista lo escucha y le devuelve la orientación, ¿entienden? Tiene que pasar un tiempo, eso que digo inmediatamente no es significado, sino que tenemos que esperar el juego de la estructura y en ese sentido entonces no hay una presencia plena, la presencia siempre está como diferida para el futuro, lo dice así Derrida, ¿no? Acá alguien me pregunta por una ley complementaria. Miren, yo, puede tomar cualquier texto, una introducción a Derrida, si quieren, no se me ocurre ahora alguno en este momento, después les comento. Yo no sé, ustedes no tienen el prólogo, en la edición que yo tengo hay un prólogo que es bastante corto, pero claro en cuanto a la obra de Derrida. En todo caso, después se los digitalizo y se los envío. A ver, bueno, después en la semana les comento algún que puede ser complementario un poco que entiendan a Derrida. Luz pregunta esto, ¿un poco es sobre Derrida o sobre todo esto en general, el texto que pedís? Vayan preguntando. Esta pregunta que hacían más general sobre para qué estamos, es cómo podemos empezar a ver todos estos temas, estructura, sujeto, centro, descentramiento, cómo empieza el psicoanálisis y en la psicología también, ¿no? Y quizás todo lo que vemos todavía en estos días en relación al psicoacado por esta idea de que no hay y de que no hay una significación o un origen simple, por lo tanto, para pensar al sujeto y todo lo que tiene con la salud mental de algún modo relacionado con esto, ¿no? Sí, quizás a decir, bueno, vendría bien más como para ver la finalidad. Quizás en las clases van a ver la idea es que ustedes están leyendo en los prácticos, después van a ver el programación. Vamos a ir un poco en el teórico tratando, viendo cómo se engancha todo con esos textos. Bueno, en el malestar en la cultura, Freud se pregunta por cómo lograr las cuales el camino de la dicha. Él va a plantear, bueno, que desde el psicoanálisis y desde el principio del placer no se puede plantear un sentido único para todos, sino que cada uno tiene que encontrar su camino. Bueno, tiene que ver con que justamente no hay un ser de algún modo, ¿no? El inconsciente funciona de modo tal que cada sujeto tiene su singularidad, ¿no? Si hubiera un centro, un sentido único, sería para, ¿entienden? O la idea llevada al campo más de la salud mental. La realidad muchas veces es pensada como si, bueno, justamente habría un que sería
lo ideal y lo que garantiza que los sujetos sean normales, ¿no? En ese sentido vamos a ver, bueno, lo que dice la idea de centro en última instancia es una idea religiosa. Todas las críticas que va a Freud a la religión en el porvenir de una ilusión tienen que ver con ir corriendo un poco de esta idea de centro. Freud lo va diciendo con otros términos, con el lenguaje propio de su época y de su discurso, ¿no? Ahí vamos viendo cómo tenemos que pensar el centro. Y cuando veamos la clase que viene, cuando empecemos a hablar del trabajo de la sustitución en Freud, vamos a tener también una idea más clara de qué es esto del juego de la estructura, ¿no? Vieron que Freud, cuando habla de los orígenes, tiene ficciones teóricas, la vivencia de satisfacción en otras materias, es justamente una teórica para hablar de un origen, una ficción. O sea, en el origen a encontrar con algo que explica el funcionamiento. Vamos a encontrarnos con un hueco que lo vamos a llenar con una ficción, ¿no? La clase que viene también vamos a empezar un poco más. Por la finalidad del texto. Fíjense que el texto al final termina planteando que hay dos maneras de entender las ciencias humanas. Una que sería que se busca siempre el sentido en la interpretación y se busca el origen, y otra que plantea, bueno, que toda interpretación es una interpretación y que ya no es la búsqueda de un sentido ni la búsqueda de un simple, ¿no? Entonces, eso nos va a pensar también, o nos va a servir para pensar justamente cuando se hace la historia o la epistemología de una ciencia como las ciencias humanas, qué tipo de concepción rige y cómo está entonces armada la ciencia. Llevando esto al campo del psicoanálisis, cuando hablamos entonces del sentido, no es que vamos a buscar el sentido que sea la clave de la historia de un paciente, sino que en todo caso vamos a ver cómo en el trabajo de la sociedad se van produciendo distintos sentidos, ¿entienden? No es que vamos a encontrar la última o definitiva, que ahí está la clave de una vida, sino que vamos a ir pensando incluso la clínica de otra manera, ¿no? Cuando ustedes escuchan esta idea de que es importante que el paciente se pregunte, la pregunta apunta más que nada a tratar de que no quede consolidada una especie de saber sobre el síntoma, sino que el paciente pueda ir desarrollando el trabajo de la sustitución, que pueda ir produciendo sustitutos en términos freudianos. Bueno, tiene que ver, si lo relacionamos un poco con lo que plantea Derrida, en juego a la estructura, ¿no? No vamos a buscar, bueno, tratar de ser el curso de un paciente, sino que justamente que pueda preguntarse, que pueda abrir caminos distintos a lo que él había pensado, como para que esté modificando. Les voy tratando de ir relacionando los temas, pero creo que en la medida en que vayamos dando más clases se va a ir clarificando, van pudiendo enganchar un texto con otro. Y ir bueno, entendiendo un poco más. Le vuelvo a repetir también que no es tan fácil este
Derrida cuando se encuentra uno por primera vez y cuesta leerlo, ¿no? Es como que da trabajo leerlo al principio. Bueno, acá me vuelven a preguntar por el juego de la estructura. El juego de la estructura, piensen que el estructuralismo partió del modelo y empezó a analizar los fenómenos sociales casi como si fueran textos a decir. En ese sentido, el juego de la estructura sería, bueno, que no hay un sentido, que siempre se van a ir produciendo sentidos. Les insisto con esto, no hay ni un sentido primero ni un sentido último. En la medida en que alguien empieza a hablar, se va perdiendo la idea o la ilusión de un sentido o de un sentido primero. Ante el campo del psicoanálisis, porque me parece que ustedes están más avanzados y en la medida en que vamos a ver textos de Freud fundamentalmente este año, ahí vamos a ir viendo todo esto. Inclusive Freud tiene un texto que se llama Análisis terminable e interminable, donde plantea justamente que algo se termina, pero que es terminar. Ese trabajo incesante es lo que podríamos equiparar a lo que se llama el juego de la estructura, ¿no? Haciendo una comparación, son dos discursos distintos, pero la idea es esta, que en Freud ya encontramos esta idea del juego de la estructura y por algo Derrida lo pone como uno de los nombres que empiezan a poner en juego esta idea de que no hay centro, ¿no? El otro es Nietzsche y el otro es Heidegger, según Derrida. Entonces, el juego de la estructura sería poner, al no haber un centro que organice ese juego, siempre se van a poder nuevos sentidos, o se van a producir nuevos sentidos, ¿no? Es como que la palabra última nunca está dicha, ¿no? Esto que acabo de decir, creo que sería para remarcar un poco, no sé de dónde tu pregunta, pero esto que acabo de decir es, bueno, de sustitución incesante es lo que va produciendo un poco el juego de la trabajo de Dante, ¿no? Porque el discurso empieza sin un referente firme, ¿entienden? La idea de referente o de sentido es dejada de lado y entonces se empiezan a poner en juego ese trabajo de la sustitución o ese juego de huellas mnémicas en Freud que no está comandado por un sentido previo. Que el juego funciona y va produciendo sus propias leyes y no hay una legalidad definitiva, ¿no? Esa sería un poco la idea más de Derrida del juego, ¿no? Fíjense que es imposible encontrar un elemento último o primero que defina la finalidad del juego ese. Entonces, a ver, llevándolo al campo del psicoanálisis,
el juego implica que el inconsciente se pone en acto, se pone y no lo podemos calcular previamente. Porque en la clínica lo que se hace es privilegiar la posibilidad de que ese juego se dé. La transferencia es justamente la posibilidad de empezar a hacer una cosa por otra. Y la infancia, desde esta hay que pensarla no tanto como infancia efectivamente vivida, sino la infancia que se reconstruye a partir de cómo uno recuerda y cómo uno va armando la propia infancia, ¿no? Ustedes van a ver que en Freud está desde el síntoma vamos recordando la infancia más que pensar la infancia efectivamente vivida. Lo construimos en análisis. Esa vida casi tendríamos como un referente que podríamos pensarlo como, ¿no? Vieron que ante un mismo hecho, a lo mejor dos hermanos lo resignifican de otra manera. Esto no quiere decir activamente vivo, pero lo que se va a trabajar analíticamente es cómo cada uno puede resignificar eso que vivió, ¿no? Y en esa resignificación interviene el juego de la sustitución, fundamentalmente. Les voy dando ejemplos de medios aproximados como para que puedan ir de algún modo entendiendo. El juego de la estrategia, fundamentalmente, ese trabajo de sustitución incesante que no remite ni a un referente, ni a un sentido previo, sino que el sentido siempre es un efecto parcial, nunca definitivo, de ese juego de la estructura, ¿no? Ahí cuando Derrida comenta la droga, dice que hay un flotante que lo llama maná, que no tiene un sentido, sino que justamente para marcar esa suplementación, algo más por decir, algún suplemento más que no se termina de decir. Bueno, vayan preguntando algo más, así les sirve a ustedes la clase más vivo, ¿no? Eh, es la clase en vivo a esto, ¿no? Las preguntas fluyen a lo mejor con más... les vuelvo a decir algo, este texto de Derrida, cuando habla de la historia y el juego, de la historia y la presencia, comentando la vista, son temas que disciplinas discursivas las van a encontrar en el psicoanálisis, como en la lingüística, como en la historia, lo van a encontrar como temas centrales. Y el lugar un poco, esto es también central. Bueno, ¿tienen más preguntas? Sí. Sí. Las
dudas o... Bueno, en cuanto a las clases, así en los videos, entender por lo que veo. ¿Hay alguna otra pregunta? Pregunten si hemos dicho. Quizás el tema del juego y la estructuralidad de la estructura suena a veces a siempre la misma respuesta, que uno esté con los otros elementos. También se ha sentido como único, ¿no? Y entonces, cuando pensamos la relación entre esos elementos, también tenemos que pensar que podemos describir una lógica en un momento dado, pero ya a funcionar la estructura última o definitiva. Y en el campo así de la significación es muy claro. Cada significación puede a su vez ser reinterpretada, ¿no? Es un poco el juego de la estructura. Los videos fueron claros, bueno. ¿Tienen alguna pregunta más sobre el texto, sobre estos temas o sobre lo que venimos viendo? Un poco, mi idea a la clase que viene, como les decía antes, trabajar, aproximarnos a esto ya desde un panorama general. El texto clave es, más allá del principio del placer, que también lo van a ver en los prácticos detalladamente, así que a insistir con esto, van a ir entendiendo cómo está la materia, ¿no? Si quieren, aprovechemos que está funcionando bien en vivo como para aprovechar tiempo, ¿no? Y si no hay más, dejamos acá. Me vuelvo a repetir, esperemos un ratito a ver si alguien pregunta algo más. Entonces, con este tema de cómo articular los textos, en algún momento también escrito como para que les... ¿no? ¿Hay más preguntas? No sé si... Por lo menos yo no estoy viendo. ¿Les parece esto sí con ustedes que dejemos acá o quieren seguir un rato más? Si se les ocurre algo más en cuanto a lo que vimos en estas clases, ¿no?
No. A ver, tengo una pregunta. Alguien me pregunta si vamos a comenzar con más allá. Vamos a tomar la fundamental. Voy a hacer al si quieren más allá, lo van a ver, sirve como un texto así o para referencia. Acá me preguntan, bueno, ¿con qué lectura hay que continuar? Yo les diré entonces sí, que si bien en los prácticos ahora van a ver Castoriadis y después sí van a ver más hacia el principio. Eh, Podemos tomar así como un texto que les va a ayudar a entender un poco el principio del placer, ¿no? Eh, Así que bueno, que va bien a partir de reintegrando que estamos viendo ahora al principio. Acá hay una pregunta, sí, Derrida, sobre Derrida y la crítica. Gabriel me pregunta si Derrida hace críticas al estructuralismo de la cultura en general. Sí, cuando dice que se ha producido un acontecimiento doble, que por un lado este acontecimiento es la reiteración, ¿no? Critica el estructuralismo que buscaba un centro para la estructura. Nosotros definíamos el estructuralismo como movimiento, fue lo que hizo cada autor, está criticando esa idea de, bueno, el movimiento estructuralista busca la estructura primero, ¿no? Por eso es como uno de los textos claves para pensar el post. Otra pregunta. Entonces, volviendo a la pregunta de Flor, ¿con qué lectura continuar? Pueden, con más allá del principio del placer, tienen bastantes textos. En los prácticos tienen el venir, tienen un texto de Castoriadis, este texto de Derrida, y después en los prácticos vamos a tratar de ir integrando, tienen que hacer el esfuerzo un poco de ir como metiéndose en esta problemática de lectura y de cómo pensar a partir de eso en relación al psicoanálisis, ¿no? La historia de la construcción, digo, y de la práctica analítica, ¿no? Pero vayan preguntando porque en la medida en que ustedes preguntan, tratando de entender y realizar este trabajo que les mencionaba recién, ¿no? De empezar a ver cosa con otra, los textos que van leyendo, los textos que han visto en otra materia, ¿no? De eso se trata un poco, empezar a tramar relaciones entre
distintos conceptos y distintas teorías, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿No? En la lección no veo, imagino que están escuchando. Bueno, me parece que podemos ir entonces. Todo 3 minutos, a ver si surge, si no, cortamos, iríamos. A ver, acá alguien pregunta. A ver, ahí llegó una nueva pregunta. Freud, cuando plantea el placer y tiene cierta idea de un centro único, podríamos decir, y con la idea de algo que más da, hay algo distinto, hay algo que no es que va a postular un nuevo principio, sino que va a decir, tenemos, podemos llegar a, desde el socio, ¿no? Como que introduce con otros términos, hay algo que no va a ser calculado previamente. De hecho, bueno, dejo de dar el principio del placer y postulo otro nuevo principio, pero no. Planteo, bueno, hay un principio y el más allá, ¿no? Bueno, acá, bueno, me dicen que plantea que, bueno, dice, por ahora no tengo más preguntas, y respecto a ahora, bueno, veo por las respuestas de ustedes que acá y nos veríamos el próximo miércoles. Entonces, la idea es, bueno, voy a dar la clase en vivo, si llega, volvemos a hacerlo lo de esta semana, que después le grabo un video. Pero en principio entonces vamos a trabajar algo de, o cierta
la idea de estructura y los temas ya más en función de... Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Hasta